Vamos a dar comienzo al pleno el 30 de julio. El primer punto al orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 25 de junio del 2020. ¿Algún comentario que queramos hacer al acta? No hay ningún comentario, la damos. Pasamos a la votación de la misma entonces. Bueno, o se da O por la damos votada. por aprobada. Sí. El acta no se vota, ¿no? Sí, La damos por aprobada entonces. Vale. Bien. El punto segundo, reconocimiento de obligaciones de facturas, expediente 90-2020. Angelines. Sí. Bien, en la Comisión de Hacienda comentamos igual de manera más exhaustiva cada caso. Aquí, bueno, resumiendo, nos encontramos con una serie de facturas que vienen a reconocimiento de obligaciones por un importe de 45.855,80, pero sí es verdad que tenemos aquí viejos conocidos que dejarán de estar, como ya hemos comentado, que sería en el caso de Rico, Riosuri, Canon, Selsub, que si leemos los informes de los técnicos ya nos dicen que bueno, ya se ha firmado los contratos, se han pedido al almacén, así que ya pues puede que sea este mes o el siguiente si queda algún resto, vamos a decir, en los que vengan. Luego también son viejos conocidos porque todavía no se han llegado a sacar los pliegos del tema de Irumbat en cuanto a combustible de la policía, están en ello. También nos encontramos en el mismo caso con Saneamiento San Ignacio. Y luego sí es verdad que hay algunos nuevos que obedecen, pues vamos a decir, pues algunos a errores como pueden ser el de la tintorería, que ya comentamos que era por un error de cambio de año en el tema de los presupuestos, entonces se quedó sin lavar ciertas prendas de los Reyes Magos, de las Gabonac. Y luego también nos encontramos con un proveedor nuevo que sería Caener, Control de Ahorro de Energía, que se ha dado el caso del tema de la bomba de circulación del suelo radiante de la Euroscola y reparación de la calefacción, y se están redactando también pliegos para que no vengan, es así de los primeros meses que veíamos, pero para que no vuelvan. Lo mismo pasa con Sercoin, sistemas de seguridad, que se están haciendo los pliegos. Luego nos encontrábamos también con Sertec, el tema de la climatizadora de la biblioteca, que había un desajuste de presupuesto de 198 euros, que el técnico comentaba que obedecía a un error. Luego también nos encontramos con el tema que tratamos de Serviocio, referente al canon, que ya en el informe técnico se explica cómo se va a hacer para futuros meses y futuros contratos. Entonces esto es como un resumen. Si queréis comentar alguno en concreto, hay alguno que sí es una reparación puntual de la puerta del ayuntamiento, como puede ser la carpintería metálica Chomin, y no sé si queréis hacer algún comentario de alguno más en concreto, no sé. Una pregunta en relación a la factura de Sertec. Sí. ¿La diferencia qué son? ¿198 euros o la cantidad que se retuvo fueron 198 y luego pasó a 17.000 euros? Bien, aquí tenemos... Viendo el informe, según hemos leído, no se realizó la retención de crédito por una cuantía de 198 euros y cuando llegó la factura era bastante mayor. ¿Qué es? ¿Que se hizo una retención de 198 y la factura era de 17.000 o...? No. El problema es que cuando se pidieron los presupuestos para hacer la climatización, se pidieron los 3 presupuestos inicialmente porque iba a ser un contrato, suponíamos que iba a ser un contrato menor. La RC que solicitó el técnico se equivocó en los importes. Entonces no se pudo hacer.
Entonces, al no hacer la retención en condiciones, el presupuesto el menor era el de 14.000 y pico, más el IVA son los 17.000 y pico, pero lo que sí ha sido es que el presupuesto era 198 euros mayor que la factura. La factura ha supuesto 198 euros menos que el presupuesto inicialmente aprobado y adjudicado. Pues habría algo que al final no ha habido que hacer y por eso salían los 190. Sí. Tiene El una... fallo fue cuando hizo la retención para poderlo llevar por el conducto reglamentario, pues el hombre se equivocó. Ese es el error. Y tiene una justificación también de que luego el presupuesto fuera menor la factura, porque ahondando en el tema sí quedó cierta duda en la Comisión de Hacienda y hemos querido pues ahondar más en el tema. Entonces, nos han comentado que haciendo caso, igual si me equivoco en algo, Amaya, que ha sido la que, vamos a decir, ha capitaneado las obras de la biblioteca, lo puede explicar mejor. Pero bueno, así en resumidas cuentas, el presupuesto la factura ha sido menor porque las propias trabajadoras, si no me equivoco, solicitaron que la máquina o el aparato, por decirlo de alguna manera, tuviera menor número de split, ¿no? ¿No es eso, Amaya? No, se habían presupuestado 5 máquinas, 3 grandes y 2 pequeñas, 2 split, para las 2 habitaciones que hay, una que es la de los ordenadores y otra la que es la sala de las trabajadoras. Pero las trabajadoras nos pidieron, por favor, que dentro de su habitáculo no pusiéramos split. Entonces, en el presupuesto estaban presupuestadas las 5 máquinas, pero a la hora de facturar, al pedirnos ellas eso, no se puso la quinta y se han cobrado 4. Por eso la factura es menor que el presupuesto. Por petición de las propias trabajadoras. Sí. Lo que es. Vale. ¿Algún comentario más? ¿Alguna de las facturas que haya que comentar algo? Guk bakarrik egingo dugu ondorio orokorra, ez? Aurreko plenoetako argumentu eta argudio berdinak ditugu, beraz ez dugu aldatuko gure jarrera, bakarrik esatea ekainean 6.600 euros irala, okerrez bagaude, eta orain dira 55.000. Bueltatzen gara aurreko kopuruetara, ez? Egia da, Angelinesek ez aipatu duena, ez? Hainbat pliego atera dirala, baina, bueno, tentuz jokatu behar, eta uste dugu oraindik ere lana edo gauzak findu behar dirala. Naiz eta bide honetik joan. Únicamente comentar que no vamos a cambiar nuestros argumentos ni nuestra posición con respecto a plenos anteriores. También comentar, si no nos equivocamos, que en junio eran unos 6.000 euros de 6.600 euros de reconocimiento de obligaciones, ahora son otra vez 45.000, volvemos a los importes anteriores. Es verdad que se van a licitar en los próximos meses, pero bueno, no está mal, o deberíamos tener, o el equipo de gobierno sí tendría que seguir teniendo, o debería tener, pues cuidado en este procedimiento. Esa es la intención. Y esa es la intención. Vale, pues entonces pasamos a la votación de este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Bai. Arantza. Abstentzioa. Gorosne. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Teresa. Teresa. Sí. Eder. Abstención. Jon. Abstentzioa. Amaya. Primero Angelina, ¿no? Amaya. No. Bai. Angelines. Bye. Ayara. Bai. Ni Bai. Ander. Abstención. Nacho. Bai. Chiver. Abstentzioa. Merlin. Bai. Miquel. Abstentzioa. Vale. Eskerrik asko. Pasamos entonces al punto número 3, aprobación de la cuenta general del ejercicio 2019. Bien. ¿Sí? Angelines. Sí. Bueno, en este caso doy paso a Iranchu si quiere hacer algún otro resumen o si no, lo que hemos comentado en la Comisión de Hacienda.
¿Algún comentario que queramos hacer alguno sobre este punto para que nos conteste Irantzu o Angelines? Vale, pues si no hay... Bai, Mikel ekartuko du hitza. nahiko genuke parte hartzea, bai? Bai. Bai. Kontuan izan, hori 2019ko udal aurrekontua izan zen 2018ko aurrekontuaren luzapena. EH Bildu garai hartan ez zuen onartu, bozkatu zen aurrekontua eta ez zuen onartu aurrekontu hori. Nahiz eta hori, gu kontu honen aurrean abstentzio kritiko izango da. Comentaba que el presupuesto de 2019 es un presupuesto prorrogado del 2018. Euskal Herria Bildu no aceptó ese presupuesto del 18, a pesar de ello, con la valoración de esta cuenta general, nuestra posición va a ser una abstención crítica. Queremos hacer una intervención resaltando dos factores que son complementarios, aunque diferentes desde nuestro punto de vista. Por un lado, primero estaría la gestión técnica relacionada con la función de contabilidad y el segundo punto sería las conclusiones derivadas de la gestión económica y presupuestaria llevada a cabo. En cuanto a lo que hace referencia al primer punto, por parte de EH Bildu, poner en valor el rigor y el trabajo desarrollado por la intervención municipal, que creemos que se ve reflejado tanto en la memoria como en los diferentes informes, así como en las sugerencias que se plantean, que consideramos son interesantes, ya que ponen de manifiesto, a nuestro entender, la situación y los resultados de la gestión económica. En cuanto al segundo punto, en relación a las conclusiones más significativas derivadas de la gestión económica que se destacan en los diferentes informes, por nuestra parte, queremos resaltar 4 que nos parecen importantes. El primero hace referencia a las subvenciones. Realmente, EH Bildu cree que es necesario la actualización periódica de las ordenanzas de subvenciones, así como la necesidad urgente de crear otras nuevas para dar respuesta precisamente a la situación de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Y esto no se puede demorar. La segunda estaría relacionada con el tema de contratación administrativa. Hemos hablado en el punto anterior de reconocimientos de obligaciones, lo hemos comentado en alguna comisión, pero creemos necesario manifestarlo también en pleno, la necesidad urgente de elaborar un plan anual de contrataciones. Hay que evitar a toda costa, y sobre todo en estos momentos, gastos que no cuentan con la autorización necesaria. El tercer punto estaría relacionado con el tema de los ingresos. Si bien es cierto que partiendo de que algunos servicios que ofrece el propio ayuntamiento son servicios que tienen un carácter social y por lo tanto económicamente no tienen una rentabilidad, pero sí otro tipo de rentabilidad social, creemos que hay que hacer un análisis muy especial en el tema Euskaltegi. Queremos significar este punto, ¿por qué? O sea, la reversión del Euskaltegi de organismo autónomo a ser dependiente total del ayuntamiento hace ya unos años que se ha producido y, sin embargo, si no hemos interpretado mal los informes de intervención, todavía hay datos relativos a los ingresos en relación con el número de alumnos, número de profesorado, etcétera, que no se están dando para que se pueda hacer un análisis de costos y en función de eso pues estimar los trabajos que haya que hacer. Entonces, en este sentido, creemos necesario que hay que poner un punto muy importante en todo el tema de la gestión del Euskaltegi. Y por último, con el tema de gastos de personal, también lo hemos comentado en alguna comisión y creemos que es fundamental. Es fundamental, sobre todo a raíz de lo que hemos comentado en comisiones,
cuando se habla de licitaciones, de hacer nuevas normativas, hay una serie de trabajos que hay que sacar adelante. Creemos que es urgente, de verdad, es urgente la realización de ese estudio de optimización y organización del trabajo. Es más, o sea, en el presupuesto tiene una cuantificación de 30.000 euros y creemos, a pesar de lo que se ha dicho en alguna comisión con el tema de informática y esto, pero que hay que abordarlo de forma general y de forma inmediata. Y por último, pues para concluir, creemos, a nuestro juicio, que teniendo en cuenta la situación actual, es necesario que estas conclusiones de la cuenta general se vean complementadas con las conclusiones del informe del control interno financiero y la elaboración en el más breve plazo de tiempo del plan anual de acción. Creemos que eso sería completar y avanzar. Es decir, nos ratificamos en nuestra posición de abstención, somos críticos con la gestión económica en algunos aspectos relacionados con el presupuesto. Hemos apuntado de forma propositiva los puntos que creemos que son necesarios abordarlos y de manera inmediata, y creemos que el siguiente paso lo tiene que dar el equipo de gobierno para materializar esto y que sea una realidad. Vale, eskerrik asko, Miquel. ¿Alguna intervención más? No hay más intervenciones, entonces pasamos a votar este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Bai. Arantxa. Abstentzioa. Borusne. Abstentzioa. Nay. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstención. Jon. Abstentzioa. Maya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Ni. Bai. Ander. Abstención. Nacho. Bai. Etxiber. Abstentzioa. Marilyn. Bai. Miquel. Abstención. Eskerrik asko. Pasamos a la parte de información, impulso y control. El punto número 4, mociones de urgencia si las hubiera. ¿Hay alguna moción? Vale. No, pero hay una proposición, pero eso es luego. Entonces pasamos al punto número 5, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. A. Dar cuenta del Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento de Sopela, el expediente 2157/2020. Eso no es un decreto, Josu. No es dar cuenta de decreto, es dar cuenta del informe, sin más. Bien, bueno, vale, lo que pone aquí. Dar cuenta del Plan Anual, vale. Sí, hay un error aquí. Vale. Pues corregirlo, por favor, para el acta, Begoña, ¿vale? Sí. Eskerrik asko. El B, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 566 del 15 de julio relativo a la delegación de alcaldía, expediente 2150. El C, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 535 del 3 de julio relativo a delegación de alcaldía, expediente 2045. El D, dar cuenta del expediente número 10 de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito en el expediente 2024. El E, dar cuenta del estado de ejecución del segundo trimestre de 2020, expediente 1208. F. Dar cuenta del informe de sostenibilidad financiera del segundo trimestre del 2020 en relación a la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, expediente 1135. G. Dar cuenta del informe definitivo de control financiero, expediente 1131. Y el H. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 564 del 14 de mayo, relativo a avocación de un punto de delegación efectuada mediante decreto de alcaldía el 23 de abril. Expediente 2209-2019. Bien. Pasamos entonces al punto número 6, que es ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Barkatu, ¿hay espacio para hacer algún comentario o no procede en las daciones de cuenta? Pues no. Ni siquiera. No. Entiendo que es simplemente una adopción, pero
si quieres hacer algún comentario, vale, dime. Bien, lo decía nada más porque como no hay otro, que yo sepa, no hay otro espacio donde hacer estas reflexiones sobre uno de los temas, concretamente sobre el que está numerado como D, que es una modificación presupuestaria. Normalmente las modificaciones presupuestarias podemos hacer nuestros comentarios, por eso preguntaba si en esta dación podía hacerlo o no. Es muy sencillo, solo quería hacer una pregunta, porque pensamos que la decisión en este expediente lo que se propone es minorar las ayudas a la vivienda, concretamente las destinadas a los jóvenes de Sopela, porque se justifica en que eso quedaría cumplimentado por el programa Gaztelagun del Gobierno vasco. Pensamos que esa decisión de minorar las ayudas al alquiler se debería haber estudiado con más detenimiento. O sea, nos preguntamos si alguien se ha tomado la molestia de comprobar los criterios para ver en qué va a penalizar a la juventud de Sopela suprimir estas ayudas municipales para dejarlas en manos de Gaztelagun. Porque hay importantes diferencias. Para empezar, la edad en las ayudas de Gaztelagun, la edad de todas y cada una de las personas de la unidad familiar, excluidos los niños, debe estar comprendida entre 23 y 35 años. Es decir, excluye, por ejemplo, el caso de uno o una joven ya no podría convivir con su madre viuda, por poner un ejemplo. A ver, John. En las de Sopela sí. Luego, la renta mensual en Gaztelagun está limitada a 650 euros. No va a ser fácil encontrar viviendas en Sopela por 650 euros. En Sopela teníamos establecido la renta mensual con un límite de 800 euros. Y por último, hago referencia también a los límites económicos. Por dar dos pinceladas. A título individual, la Gaztelagun limita los ingresos brutos a 15.000 euros anuales, cuando en Sopela eran 25.000. Y la unidad familiar en su conjunto, en Gaztelagun, tiene los ingresos brutos anuales limitados a 20.000 euros, cuando en las ayudas de Sopela están limitados a 32.000. Como se puede ver, las diferencias son muy importantes y la repercusión que entendemos que también lo va a ser. Solamente queríamos hacer estas reflexiones. Vale. Pues evidentemente, como tú bien has dicho, no sabes si alguien se ha tomado el tiempo suficiente o el trabajo para modificar esto, pero lógicamente para hacer esa modificación previamente lleva un estudio en el que podréis o no estar de acuerdo, pero no se ha hecho a la ligera y por el artículo 33, sino que previamente ha habido una valoración por parte del equipo de gobierno. En el expediente no estaba ese estudio. Vale, correcto, gracias. Pasamos entonces al punto número 6. Bai, Josu, barkatu, nahiko nuke interbentzio oso labur bat egin, oso labur bat egin gai honen inguruan, ze uste dute interesgarria izan dela DBTU-ko zinegotziak egindakoa, eta bueno, guk ere nahi genuen gure iritzia eman, minutu bada, Ia ba, bai batzorde mistoan, 2008ko aurrekontuaren akordioaren batzorde mistoan, eta bai ogasun informazio batzordean gure iritzia eman genuen, ez? Baina, bueno, pleno hau publikoa da, eta justo gai honen inguruan gure iritzia eman nahi dugu, ez? Unai, barkatu, ez teku itzultzailerik eta Teresak ez daki euskeraz, barkatu, mesedez. Voy a hacer bilingüe, voy a hacer muy rápido y de forma bilingüe, sí, eso siempre lo vamos a hacer así. Vale, clase. Aunque haya traductor, Vale. Jarraituko du momentu bada. Badakit hau berri ematea dala, o que es una dación de cuentas, entonces las intervenciones pues hay que intentar que sean cortas. Bai batzorde mistoan eta bai ogasunean esan genuen, bueno, guk ez geundela ados partida honekin, baina azalpena oso argia izan zen udal gobernutik, nolabait errakuntza bat izan zela edo bai errakuntza bat izan zela. Guk balorazio hori egiten dugu batzorde mistotik kanpo, inolako iritzi negatiborik gabe, errakuntza bat izan zen, eta guk eskatzen duguna da errakuntza hori zuzentzea, hau da, 20.000 euro horiek 60.000 eurotara, 40.000 euro
diranak orain 60.000 eurotara bueltatzea. Zergatik, baipatu da justo ontxe berton, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak oso murritzak dira, muga asko dituzte, eta bestetik, denok dakigu sopelak zelako egoera daukan etxe bizitzaren alokairuaren auzian, oso egoera larria. Uste du garrantzitsua dela 60.000 euro horietara heltzea. Eta ez akordioagatik, gure akordioan agertzen zen 60.000 euro. Ez gainera, edukiagatik. Eta azkenik, irakurketa orokor bat, COVID edo pandemiaren inguruan eta diru laguntza sozialak. Gu ados gaude aurrekontua moldatu behar dela, hori argi dago. Partida batzuk txikitu behar dirala, beste batzuk handitzeko, lehentasunen arabera. Baina uste dugu, diru laguntza sozialak ezin dira a priori murriztu. Uste dugu, azkenean zenbatekoak handitu behar dirala pandemiaren arazoei aurre egiteko. Eta kasu honetan, harria da, alokairuen diru laguntza berriro ere bueltatzea 60.000 eurotara, eta beste diru laguntza berri horiek oso egokiak izango diranak, beste partida batzuetatik hartu, edo zuzenean altxortegi gaindikinen bitartez. Únicamente comentar muy rápidamente, ya dimos nuestra opinión en la comisión mixta y en la comisión de Hacienda, pero el Pleno es el órgano que es público y entonces pues sí queríamos dar nuestra opinión en cuanto a este asunto. En la comisión de Hacienda sí se dijo que esta transferencia había sido pues, un error o que no se había tomado en cuenta pues el acuerdo presupuestario. No creemos que este error ponga en peligro dicho acuerdo, o sea, no, sin ninguna actitud, es un error y se puede subsanar, pero sobre todo debe ser subsanado no por un acuerdo que se haya firmado, eso quizás es lo de menos en este asunto, sino porque las subvenciones del gobierno vasco sí tienen muchas limitaciones y porque la situación del alquiler en Sopela es muy grave, tanto para los jóvenes como para otros colectivos. Entonces, opinamos que esta subvención tiene que ser ampliada, pues como apareció en los presupuestos municipales del 2020, con 60.000 euros. Y para finalizar, únicamente hacer una reflexión. En cuanto a la pandemia, está claro que las partidas presupuestarias tienen que modificarse. El equipo de gobierno tendrá que hacer modificaciones presupuestarias. Algunas partidas aumentarán, otras disminuirán en el contexto nuevo que estamos viviendo. Pero sí creemos que las ayudas sociales no tienen que ser minoradas a priori. Y pensamos que si se van a sacar nuevas ayudas, que sea a cargo de otras partidas no tan primordiales como las ayudas sociales, y si no, con cargo de tesorería. Eskerrik asko emandako denboragatik. Vale, Ederto, eskerrik asko zuri. Vale, pues entonces pasamos al punto número 6, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hay una moción presentada por el grupo EH Bildu, es una moción no resolutiva, entonces lo primero que tenemos que hacer es votar la urgencia para la inclusión de esa moción en el orden del día, ¿de acuerdo? Luego, una duda, primero leemos la moción y luego primero votamos la urgencia, ¿no? Pues igual sí, porque aunque hemos asignado el expediente, puede que haya algún miembro de la corporación que no la conozca. Y podría ser interesante que se leyera primero, luego se vote la urgencia y luego se debata el asunto. Vale, perfecto. Vale, pues entonces Unai o Gorosne, no sé quién pasáis a leer la moción. Bai, nik egingo dut. Como os lo he pasado por email con anterioridad, voy a leerlo solo en euskera, ¿vale? Sí. Teresa y Jon, sí, como os lo he mandado por email, ¿vale? Vale. Tokiko Gobernu Batzarrak 2008ko ekainaren 26an Arrigorri lokal handitzari buruzko erabakiaren inguruko mozioa da. Eta hau da gure justifikazioa mozioa aurkezteko. Gobernu Batzordeak onartutako proiektuaren helburua Arrigorri joko aretoko taberna handitzea da. EH Bilduk hirigintzako informazio batzordean egindako galderari gai honi buruzko informazio gehiago lortzeko eta ez genuen erantzunik jaso. Jokoetxeak irekitzeak gero eta kezka handiagoa sortzen du gizartean, mendekotasun arriskuei eta horien ondorei buruz eta zuzenean eragiten die familia eta gizarte inguruneari. Emandako aurrekariak.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jokoaren plangintza berrikusteko prozedurari ekiteko erabakia hartu zuen. Euskadiko jokoaren erregelamendu orokorrean dago jasota. 2020ko urtarrilaren 14an, establezimendu horien jarduera arautzen duen erregelamenduaren berrikuspena amaitu arte. Eusko Jaurlaritzak aldi baterako eteten du joko lokaletarako lizentzia berrien edo horien aldaketen emaki da. Lokalaren azalera handitzea ez dakarten obrei dagozkienak izan ezik. Halaber, joko makinak ustiatzeko baimen berrien emaki da etetea erabaki zen, eta etete horri eutsiko zaio berrikuspenaren araudia onartu arte. 2020ko urtarrilaren 16an, Rekreatibo Zure Kosta SL merkataritza sozietateak Sopelako Arrigorri joko aretoan eraberritzeko proiektua aurkeztu zion Eusko Jaurlaritzako joko eta ikuskizun zuzendaritzari. 2020ko otsailaren 6an, joko eta ikuskizun zuzendariak baimena eman zuen eskatutako eraberritze lanak egiteko. Kontuan hartuta, erreferentziako obrak ez dira lokala eraberritzeko handitzeko baizik, egungo joko aretoko tabernak 108 metro karratuko azalera erabilgarria du eta handitu nahi den lokalak 120. Eta erreformak makinen eta pertsonen aforoa aldatzea dakar. Horregaitik, eskatzen diogu hurrengo tokiko gobernu batzarrari. Akordioak kautelaz etetea 2020ko ekainaren 26an hartutako erabakia. 14. puntuari dagokionez, obra txikia Landabebian Arrigorri lokala handitzea. Udalean eta joko eta ikuskizun zuzendaritzan aurkeztutako proiektuak kontrastatu arte. Hori da gure mozioa. Vale. Entonces ahora vamos a votar la urgencia de la moción. Patricia. Sí. Perdón, no te he entendido, perdona. Sí, sí. Ah, vale, Parcato, Parcato. Joseba. Bai. Arantxa. Bai. Gurusne. Bai. Unai. Bai. Teresa. Teresa. Sí. Es que me llega con mucho retardo el sonido. Vale, vale. Eder. Sí. John. Bai. Maya. Bai. Gelines. Bai. Nayara. Bai. Nick. Bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Echiver. Bai. Merlin. Bai. Miquel. Bai. Vale. Bueno, pues aprobada la inclusión en el orden del día, pasamos a comentar los puntos. Si queréis hacer algún comentario. John, tu turno. Vale, eskerrik asko. Simplemente decir que, bueno, EH Bildu había dispuesto de un mes, desde el 26 de junio, para haber tratado esta moción con DBTU, pero finalmente nos la ha comunicado pues, prácticamente la víspera de este pleno de julio. No ha habido tiempo suficiente ni para analizar lo expuesto en la moción, ni para solicitar acceso al expediente municipal correspondiente. Sin embargo, dado que esta moción plantea dudas razonables y que solo solicita una suspensión cautelar hasta que hayan sido aclaradas las cuestiones que plantea, DBTU votará a favor de esta moción. Eskerrik asko. Muy bien. Teresa, ¿quieres hacer algún comentario? Sí. Bueno, yo tampoco tengo muchos detalles sobre los aspectos técnicos. Lo que sí llama un poco la atención es la magnitud de la reforma. Es decir, que si no he leído mal, de 108 metros se le sumarían 120, pasarían a 229. Lo que no he visto en el expediente es el destino que se le quiere dar. Si es para tener una parte para dar seguir dando pizzas o bar, o si se van a ampliar las mesas de juego o lo que quiera que haya, que no sé lo que hay. En ese sentido, creo que, bueno, tomar cautelas está bien, pero claro, sería razonable tener todos los informes, tanto del Gobierno vasco como de los técnicos municipales, antes de tomar la decisión definitiva para salvaguardar los derechos del solicitante, no conculcarlos. Bien. Gracias, Teresa. Eder, o Patricia, ¿algún comentario? Sí, nosotros vamos a apoyar esta moción y luego sí llevaremos a comisiones proponer al equipo de gobierno
que pongáis en marcha campañas formativas y sensibilizadoras para prevenir y para abordar el problema de las adicciones y la ludopatía dirigidas a jóvenes, familias, comunidad, al pueblo en general, porque es un problema. Y luego, viendo pues cómo han sucedido los hechos, pues sí vamos a votar que sí a esta moción. Correcto. Bien. Desde nuestro grupo hemos estado analizando la moción, hemos estado analizando cómo ha sido todo el expediente. Lo que está claro es que si el 14 de febrero el Gobierno vasco si lanza, o por lo menos cautelarmente, o va a hacer un estudio sobre cómo tramitar o cómo arreglar este tipo de cosas, y el día 16, antes de la publicación del Boletín Oficial del Estado, lógicamente, estos Baudi, estos hacen el Recreativos Uribe Costa, lo que hace es una solicitud de ampliación del local. Lógicamente esa solicitud se ha hecho en plazo y forma y Juegos y Espectáculos ha dado el informe favorable. Nosotros en este momento lo que hemos solicitado al Gobierno es que nos presenten el proyecto que ha presentado el Recreativo Sopela para hacer esta ampliación del local. Si el proyecto que ha presentado en Gobierno coincide con el proyecto que han presentado en el Ayuntamiento, las licencias evidentemente tienen un carácter reglado y si cumplen los requisitos que se presentaron tanto en Gobierno como en el Ayuntamiento y el proyecto es el mismo, lógicamente no se la podemos negar, porque eso es así. Entonces lo que sí vamos a hacer es, todavía esta mañana los técnicos se han puesto en contacto con Gobierno para ver de qué manera podíamos acceder a ese expediente que se presentó en Gobierno y ha quedado en que la semana que viene nos lo facilitarán. Entonces nosotros como grupo lo que sí vamos a hacer es aceptar y apoyar esta suspensión cautelar para que la próxima Junta de Gobierno, que será el viernes que viene, si no hay ninguna novedad, se pueda aprobar la suspensión cautelar, trasladárselo a los Recreativos Uribe Costa y esperar a que desde Gobierno se nos facilite ese proyecto que presentaron en su día y que coincida o no con el proyecto del Ayuntamiento. Entonces, a partir de ahí, una vez de que se haga ese estudio por parte de los técnicos y el equipo de Gobierno, lógicamente tomaremos la decisión, pero que sepamos que está todo de momento pedido en plazo y forma, con lo cual no nos podríamos negar a conceder esa licencia. Dicho lo cual, de momento nuestro voto va a ser favorable a la suspensión cautelar de esta moción. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario más que queráis hacer? Y sí, también nos gustaría pedir pues, un posicionamiento de la institución al final frente a salones de juego, porque, por ejemplo, hay 133 alumnos de primero bachiller de Sopela que asisten a talleres en contra de las adicciones de juego al azar y es contraproducente luego con salones de juego. Y creemos que sería oportuno hacer saber la posición del ayuntamiento frente a salones de juego. Eso también nos parece interesante. Y creemos que es un debate que se tiene que dar, no igual en este momento, pero más adelante y más profundamente de cómo podríamos llegar a controlar las licencias o las ampliaciones de los salones de juego. Bien, sí, me parece correcto. Lo que pasa es que en este momento yo creo que efectivamente habría que analizar con bastante más profundidad, porque no solo el salón de juegos presencial, que de alguna manera es grave, pero muy entrecomillado, por favor, pero es menos grave que el que se puede hacer online, porque el online no te ve nadie, ahí por lo menos hay gente que te ve y bueno, pues te puedes coartar un poquito más o menos, pero el problema va a estar en el juego online. Pero bueno, ese es un debate que evidentemente, como has dicho, pues sí nos tendremos que plantear y posicionar como equipo de gobierno, como ayuntamiento, como institución, pero la verdad es que el problema es serio. Ahora, lo que sí es cierto, e insisto, es que los plazos y las formas que se han utilizado para solicitar esta ampliación son las correctas. Si todo está bien, pues aunque nos neguemos, pues eso seguiría adelante, pues porque hay otras vías para poder seguir, con lo cual, pues de momento vamos a suspender cautelarmente, pero veremos a ver en qué queda. ¿De acuerdo? Sí, también se podría impulsar el ocio saludable y poner trabas a este tipo de actividades. Creo que también sería una gran ayuda para evitar luego adicciones y sobre todo a los jóvenes, que son los que más afectados son en este caso. Vale. Bien, pues entonces, dicho todo esto, si no hay más intervenciones, pasamos a votar esta moción. ¿De acuerdo? Patricia. Sí.
Joseba. Bai. Arantxa. Bai. Urusne. Bai. Unai. Bai. Teresa. Sí. Eder. Sí. Es que no oigo nada. Es que se corta todo el sonido. De repente os dejo de oír a todos. Y a Patricia me parece que le está pasando igual. ¿Qué? ¿Tiene mucha gracia o qué? No, no, Tere, que has pegado un berrido justo con Eder a la vez y me ha pitado el oído. Ah, vale. Es que como de repente todo se me queda congelado y no oigo nada. Y de repente todos hablan a la vez. No sé qué está pasando. Vale, bueno, pues esperemos terminar todo bien y en orden. Vale, Eder ha dicho que sí. John. Bye. Amaya. Bye. Angelines. Bye. Ayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Bye. Nacho. Bye. Echiver. Bye. Marilyn. Bye. Miquel. Bye. Vale, perfecto. Entonces queda aprobada la moción y lo que hemos comentado. Bien. Pues de momento, algún ruego, alguna pregunta que alguien quiera trasladar en este pleno. Vale, es que recasco. DBTU tiene dos preguntas que están relacionadas del mismo tema y un ruego o solicitud. Paso a exponer un poco el contexto de las preguntas para que se entienda. Los concejales de la oposición nos hemos enterado por el artículo publicado en prensa este lunes 27 por la noche de que, abro comillas, el ayuntamiento consultará durante los próximos 20 días la medida que recoge un estacionamiento gratuito y limitado en la calle Bidebieta. Cierro comillas. Bueno, pues, fiel a su chocante manera de gobernar y de entender las consultas ciudadanas, EAJ-PNV no solo insiste en convocar una consulta ciudadana justo en el mes de agosto, es decir, del 27 de julio al 24 de agosto, sino que la convoca la víspera casi de abrirse el plazo de participación y sin transmitir ninguna información previa a los vecinos y vecinas de Sopela. Además, ni siquiera había comunicado esta medida ni a EH Bildu, ni a Elkarrekin Podemos, ni a DBTU. Nos llama especialmente la atención que el equipo de gobierno no haya comunicado absolutamente nada a DBTU, porque fue DBTU quien aportó en 2018 a la Asociación de Comerciantes la idea de implantar un aparcamiento limitado gratuito en determinadas calles de Sopela. Fue también DBTU el único grupo que registró en el ayuntamiento, en febrero de 2018, hace más de 2 años, una propuesta de aparcamiento limitado gratuito, adjuntando a nuestra propuesta la ordenanza de Munguía. En el pleno de marzo de 2018 solicitamos que nuestra propuesta de aparcamiento limitado gratuito en Sopela para revitalizar el comercio y favorecer el acceso al centro fuera estudiada. Aunque han transcurrido ya más de 2 años desde entonces, no hemos recibido ninguna respuesta ni de EAJ-PNV ni de PSE-PSOE. Como hemos comprobado que el actual equipo de gobierno pues, no quiere acordarse de nada de lo sucedido en la pasada legislatura, a pesar de que varios de sus concejales, tanto de EAJ-PNV como de PSE-PSOE, estuvieron también en el anterior equipo de gobierno, decidimos refrescarles la memoria en 2020 y registramos nuevamente, el pasado 7 de febrero, la propuesta de DBTU de aparcamiento limitado gratuito. A pesar de ello, ni EAJ-PNV ni PSE-PSOE nos han contestado. Las preguntas. ¿Para qué cree EAJ-PNV que sirven las comisiones informativas? ¿Para comentar a toro pasado las decisiones ya tomadas por el equipo de gobierno? ¿Por qué en la calle Bidebieta? ¿Por qué solo en la calle Bidebieta? ¿Es así como entienden EAJ-PNV y PSE-PSOE que deben realizarse las consultas ciudadanas? En agosto, sin facilitar información previa a los vecinos y sin avisar siquiera a los concejales de la oposición. Ahora presento el ruego. El actual alcalde de Sopela, en una entrevista publicada en prensa hace un año, el 17 de junio de 2019, manifestó lo siguiente, abro comillas. La accesibilidad del vecindario a la alcaldía será directa. No puede ocurrir que alguien meta un escrito y no se le responda, como nos han dicho algunos vecinos en las consultas que realizamos. Cierro comillas. En la misma entrevista, el alcalde también mencionó:
Cualquier sugerencia, queja o reclamación que presenten los vecinos, se creará un expediente para que el solicitante sepa en qué plazos le daremos solución o respuesta. Transparencia total. Y cierro comillas. Antes de que el alcalde intente interrumpirme, quizás aviso que nuevamente voy a insistir en que el ayuntamiento conteste a la ciudadanía de Sopela, que conteste a Paz, vecina de Sugurdialde, que solicitó por registro en diciembre de 2014, noviembre de 2015, diciembre de 2017 y septiembre de 2019 las necesarias mejoras de iluminación en su barrio. Pero ella nos dice que aún no ha sido contestada por el ayuntamiento. Que conteste a Trinidad, vecina de Loroño, que solicitó el 11 de junio, hace mes y medio, alguna actuación de mantenimiento de los jardines públicos en calle Loroño. Pero nos dice que aún no ha recibido ninguna contestación del ayuntamiento. Hemos mencionado anteriormente que AJPNV y PSE-PSOE de Sopela parecen tener muy mala memoria. Y parece que el alcalde de Sopela tiene tan mala memoria, puesto que DBTU ya les recordó en los plenos de febrero, de marzo y mayo de 2020 que Paz aún no había sido contestada por el ayuntamiento a pesar del tiempo transcurrido. Eskerrik asko. Respecto a la pregunta, te contesto. Previo a la aprobación de la ordenanza del aparcamiento gratuito, porque hay que hacer una ordenanza, por ley está obligado a hacer una consulta ciudadana previa al debate y al debate y a la aprobación, si procede, en el Pleno. Esto es simplemente para que la ciudadanía aporte, si es que quiere aportar algo, como se hizo con la ordenanza de venta ambulante, de la misma manera se ha hecho con la ordenanza que queremos sacar para la aprobación del aparcamiento tutelado, o sea, gratuito. Bien, por eso se ha sacado a que la ciudadanía pueda aportar cosas. Esa es la razón por la que se ha hecho. A partir de ahí, pasados los 20 días legales, hay que llevarla a la comisión, debatirla, aprobarla, si procede. Si no procede, pues no se aprueba. Bien. Con respecto al tema del ruego que has hecho, evidentemente sí se están contestando. No sé si hemos contestado todas, pero creo que el 90% de las peticiones que se hacen se contestan. ¿De acuerdo? ¿Alguna sugerencia? Solamente un apunte. Respecto a la respuesta que se me ha dado por el proceso participativo, los matices que he manifestado no se han contestado y son importantes. La consulta está bien, pero tiene que ser en agosto, sin facilitar información previa y sin avisar a los concejales de la oposición. Eso es lo que se había preguntado. Es que ricasco. Y nada, pues los concejales de la oposición, lógicamente, lo que hay que hacer primero es hacer el borrador, sacar la exposición pública para que haya aportaciones por parte del vecindario y, segundo, pasará, una vez hechas las aportaciones por parte de los vecinos, si es que las hay, pasará a comisión, se os pasará toda la ordenanza, se debatirá y si hay que modificarla, se modifica y si hay que aprobarla, se aprobará. ¿Vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bai, Josu, guk baditugu galdera batzuk eta gure zinegotziek hartuko dute hitza, bai? Mila esker. Alberto. Bale, hasiko naiz ni, bale? Naiz eta komisioan eman beharreko azalpenak eman dituzuen, plenora ere ekarri nahi genuen, eta horrela publikoki ikusarazi, Atzabiribileko komunen itxieraren inguruan udalak jaso dituen kexak asko izan direlako. Gure iritziz, honen inguruan hartu diren neurriak ez dira ez nahikoak ez egokiak izan, eta oraindik ere espero dugu arazo honi beharrezkoak diren konponbideak bilatzea, komunen irekiera berehalakoa izan behar da, hondartzak zerbitzu minimo eta duin bat izan behar dutelako. Queríamos visibilizar en este pleno y poner encima de la mesa todas las quejas recibidas en este ayuntamiento sobre el cierre de los baños de Atzabiribil. En nuestra opinión, las medidas que se han tomado no son ni suficientes ni adecuadas y todavía esperamos que se busquen las soluciones necesarias a este problema. La apertura de los baños debe ser inmediata porque la playa tiene que dar un servicio mínimo y digno. Listo, besterik ez. Eskerrik asko. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bai, nik nahi dut gauza bat komentatu. Osasun larrialdiko egoeran Sopelan genero indarkeriako 7 kasu egon dira. Ezin dugu onartu Sopelan indarkeria matxista kasu bakar bat ere ez egotea.
denon erantzukizuna da, baina erakundeok erantzukizun handia daukagu. Ez da nahikoa indarkeria adierazpen jakin batzuk aipatzea eta salatzearekin. Horrelako kasu bat gertatzen den bakoitzean, eta bai egia da falta bota dugula kasu hauen salaketa publikoa. Dena den gertakaria eragin duten arrazoietara jo behar da, eta hori gure ardura ere bada. Egoera horrek eskatzen du sopelako egungo egoeraren benetako azterketa egitea eta egoera horri erantzun dion talka plan bat bultzatzea. Decía que durante el estado de emergencia sanitaria se han dado 7 casos de violencia machista. Desde H. Bildu, como ya decíamos en el pleno anterior, queremos recalcar la importancia de buscar sinergias, pero no solo para declaraciones institucionales que se quedan en meras intenciones, sino para analizar la situación y concretar y buscar soluciones, generando políticas adecuadas a cada situación. Para poder hacer frente, en EH Bildu tenemos muy claro que es imprescindible dotar a las políticas de igualdad de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios. Y en ese sentido consideramos que debemos trabajar con perspectiva feminista, todos los días y en todos los ámbitos. Debemos realizar abordajes integrales y transversales, sostenidos en el tiempo, pero sin hacer víctimas a las mujeres, que ellas sean reconocidas como sujetos activos sin culpabilizarlas y dándoles voz y reconociendo su palabra. Eskerrik asko. Cierto, eskerrik asko zuri. Teníamos otro tema también, Josu. Estaba relacionado con el pleno anterior y con el asunto de jardinería. Se ha comentado también en comisión que hay una prórroga del servicio de jardinería por 1 año, pero en el pleno anterior, y ahora la pregunta concreta es la siguiente. Se vincula la prórroga a un documento de rescisión del contrato por mutuo acuerdo entre las partes. La pregunta que hicimos en comisión y la hacemos ahora en pleno es ¿en qué situación se encuentra este documento? Si se ha firmado o no se ha firmado. Si no se ha firmado, ¿cuáles son las razones? Y si está firmado, ¿cuál es el avance del contenido y la solicitud de una copia del documento? Nacho, ¿contestas tú, contesto yo, como quieras? No, contéstame tú mismo. No. Bien, en principio ese documento ha entrado en el ayuntamiento, ya está debidamente firmado por parte de la empresa. Ese documento se iba a meter por registro y, bueno, en principio esa es la... Entiendo que lo meterán, si no lo han metido ya, lo meterán esta semana que viene y queda registrado, no hay ningún problema. Está acordado que efectivamente en cuanto se saque a licitación el nuevo pliego, la renuncia es directa y no hay ni indemnización ni ningún tipo de penalización contra el ayuntamiento, o sea que eso sigue adelante, tal y como está. ¿Vale? Queríamos entender que si la prórroga se producía a partir del 24 de julio, creíamos que era preceptivo este convenio o este acuerdo que se firmara también en el mismo día. No entendemos que haya habido un retraso o que esté pendiente de esa firma. Y por otra parte, sí, volver a solicitar el contenido de ese escrito cuando se registre. Y por otra parte, por lo menos por parte de H. Bildu, de Euskal Herria Bildu, volver a insistir en la necesidad de que se produzca una licitación urgente de este servicio, por todos los comentarios que ya se han hecho en comisión y en pleno. Bueno, lógicamente en este momento hay un problema laboral entre la empresa y los trabajadores que está, pues creemos que ya en vías de solución, los pasos se han avanzado muchísimo. Hay otro tema que también es cierto que la nueva licitación, hay una promesa desde el Departamento de Contratación para hacerlo en el mes de septiembre, es decir, para finales de agosto estar terminado ya. El pliego técnico está hecho, el pliego administrativo estaría terminado para finales de agosto, con lo cual a primeros de septiembre, salvo que tengamos algún problema, que esperemos que no, vamos a cruzar los dedos, podamos sacar la licitación ya definitivamente y bueno, el pliego lo conocen, el técnico por supuesto, es un pliego que mejora muchísimo el pliego que tenían actualmente y entonces pues bueno, estamos en esa fase. ¿Vale? Sí, Josu, si me permites, teníamos otra cosa que trasladaros.
que es la queja, ¿no?, de vecinos de Marisuri en relación a unas obras de la empresa Neynor. Más concretamente, se quejan de que los horarios de trabajo están empezando entre semana de lunes a viernes a las 7 de la mañana y los sábados a las 7:30 de la mañana. Además de ello, la carga y descarga de camiones y el almacenamiento de material se está produciendo en la vía pública y, por otra parte, los contenedores de las obras hay un pequeño descontrol y mezcla de materiales de productos diferentes donde no se produce diferenciación de materiales para luego el posterior reciclado. Bien, perfecto. Pues el lunes trasladamos esta al departamento técnico para que se ponga en contacto con Neynor y regularicen esa situación, evidentemente. De acuerdo. Vale, lo trasladamos el lunes al departamento. Vale. ¿No hay alguna pregunta más? ¿Algún ruego más? Sí, yo que como va un poco lento, bueno, se me ha adelantado Bildu, pero bueno, que bien. Yo os voy a comentar sobre el método CER, otra vez, de nuevo, pues al final hay que ponerle solución. En Sopela tenemos colonias de gatos, eso que algunas son controladas por vecinos y vecinas de Sopela y otras no. Están, vamos, cada día hay más unidades en las colonias y otras que todavía no están localizadas, haciéndose cargo ellas mismas de la alimentación y de la esterilización con el alto coste económico que ello conlleva. Cada día va incrementando, lo que digo, el número de colonias. En el artículo 1 de la Ley de Protección de Animales, en sus disposiciones generales, establece normas para la protección de los animales domésticos, domesticados y salvajes en cautividad que se encuentran en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca del País Vasco, con independencia de que estuviesen o no censados o registrados en ella. En el artículo 2.1 se entiende por animales domésticos a efectos de esta ley aquellos que dependen de la mano del hombre para su subsistencia. En su artículo 4.2.c establece que queda prohibido mantener a los animales sin la alimentación necesaria para subsistir y o en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario. Bueno, podría continuar diciendo la ley. Sí os quería pedir un ruego si vamos a empezar pues a aplicar el método CES o por lo menos hacer un cambio en la ordenanza, una modificación, una pequeña modificación para poder aplicar el CES. En Berango, en Guecho, Leioa está funcionando muy bien. Tenemos ejemplos en ayuntamientos cercanos que están haciendo una buena labor. Cuanto más tardemos en aplicar el método CER, pues al final pues sí, va a encarecer y cada vez va a haber más unidades de gatos. Si lo controlan, algunas están controladas, pero es un dinero que se están haciendo cargo vecinas y vecinos, algunos en paro, otras no, y al final esta labor es del ayuntamiento, es nuestra obligación. Y eso es. Bien, pues me remito a contestarte con lo que ha pasado todavía esta semana. Yo el miércoles tuve en mi jornada de citas, tuve una reunión a las 9 de la mañana con la representante de la asociación Gureak y 2 vecinas de Sopela, a cuenta de este mismo tema. Tú sabes, porque lo sabes perfectamente, que la postura del equipo de gobierno es poner en marcha el CES cuanto antes, pero tenemos un pequeño problema. Y lo sabes perfectamente porque lo hemos trabajado más veces. Es que tenemos una ordenanza que prohíbe la alimentación. Hay, en este momento, el miércoles, ayer concretamente a las 9 de la mañana, me trajeron un convenio desde la asociación Gureak que está funcionando en el Ayuntamiento de Lekeitio y que modifica o deja, que habría que acordarlo en pleno, y que deja, no voy a decir sin valor, pero que modificaría por un acuerdo plenario la ordenanza que nosotros tenemos en este momento en vigor. Bueno, pues ese acuerdo que ha habido en Lekeitio, vista la ordenanza que tienen en Lekeitio, efectivamente no hay ninguna modificación, simplemente que la ordenanza contemplaba que efectivamente se podía llevar a cabo ese convenio, cosa que con nuestra ordenanza hoy, aun con acuerdo plenario, no lo podríamos llevar adelante. Entonces, yo lo que he hecho ha sido esta mañana todavía, y la secretaria del Ayuntamiento lo sabe, hemos estado hablando con 2 parlamentarios del ACUA para ver la propuesta que se hizo por parte del partido político Podemos de la modificación y
de la gestión que había que hacer con respecto a la modificación de la Ley de Protección Animal y, en base a eso, cuando se aprobara esa ley, modificar nuestra ordenanza y poner todo en valor y demás. De hecho, el miércoles, ayer, quedamos que la primera quincena de septiembre intentaríamos hacer una charla en Curchillo para hablar de este tema del CER e intentar concienciar tanto al resto de la ciudadanía, los que se quieran acercar, o los cuidadores y cuidadoras, para hablar de procesos, de protocolos y de cómo había que actuar. Claro, el problema es que si la ordenanza de Lekeitio sí permite ese convenio, pero la nuestra no, lógicamente no lo podemos llevar al pleno de septiembre porque no tiene sentido, porque no lo vamos a poder hacer. Cuando me respondan desde el ACUA, que he hablado esta mañana con ellos y han dicho que la semana que viene me contestarán para saber qué previsión tiene la aprobación o no de esa ley de protección animal, porque si efectivamente se van a retrasar un año, pues igual lo que tenemos que hacer es modificar nuestra ordenanza, pero modificar nuestra ordenanza sabéis todos perfectamente que nos va a llevar un tiempo, un par de meses o 3, no nos va a quitar nadie. Entonces, si van a tardar 4 meses en modificarla en LACUA, pues no empezamos a modificar nuestra ordenanza, pero si van a tardar un año la tendremos que modificar. Ese es mi ruego, sí, modificar la ordenanza. Pero primero tendremos que saber si en LACUA van a... A ver, nosotros modificamos nuestra ordenanza, tardamos 3 meses y en LACUA dentro de 5 nos hacen una nueva, la volvemos a modificar. Pero yo lo he pedido desde que empezamos la legislatura, o sea, en julio hablé con vosotros, en septiembre... ¿Y cuál ha sido la contestación por parte del equipo de gobierno? La misma, por eso digo que si seguimos esperando al ACUA, pues al final no ponemos solución al tema de las colonias, pero bueno, sí es un paso, sí, está... Bien, pero a ver, Patricia, pero lo que creo que no deberíamos hacer es que en el ACUA en 4 o 5 meses, ahora mismo pues ha surgido todo el proceso electoral. Entonces, que eso nadie, bueno, en principio estaba previsto hacerlo, pero iba a ser, en teoría debería haber sido en otoño, luego iban a ser en abril, con lo cual nos ha acortado los plazos y nos ha parado totalmente. Entonces, y yo creo que lo que tenemos que esperar es a que nos confirmen desde el ACUA si ese proceso va a seguir adelante en un plazo breve, entonces no empezamos a trabajar. Si nos confirman que efectivamente va a estar un año sin hacer nada, pues modificaremos la ordenanza y podremos empezar a trabajar. Pero antes no. Es que no podemos. Ya sabes tú además que estuvimos reunidos con las cuidadoras, les dijimos cómo hacer las cosas y está, de alguna manera, la voluntad existe. El problema es que en este momento estamos pillados, estamos parados, no podemos hacer otra historia. Y otra cosita, me han llegado por unas quejas de unos vecinos de unos ruidos de obras que están haciendo en el metro por la noche de madrugada y Sí. bueno, llevan mucho tiempo, vamos, sin poder dormir. No sé si me imagino que ahora han paran en agosto y en septiembre retomarán otra de las obras de madrugada. ¿Eso cómo está el tema? Pues empezaron el día 14 y hoy es día 30 y todavía siguen de obras. Estuve hablando ayer a la mañana con Metro Bilbao después de la entrevista que tuve con la administradora de fincas de Sabina Arana y uno de los vecinos, Luis. Hemos pedido una reunión con Metro en Bilbao y esta mañana me ha confirmado el director del Consorcio de Transportes que esa reunión la citaremos a partir del día 11 de agosto. A esa reunión intentaré que vayan tanto la administradora de fincas como este vecino, que es el que más vídeos ha grabado y ha colgado en las redes, y a partir de ahí pues iremos. Desde luego, lo que sí es cierto es que las notificaciones al ayuntamiento vienen, las notificaciones el ayuntamiento lo que hace es trasladarlas, como se ha hecho con la que se está trabajando ahora en la curva de Plazarte, pues la siguiente, un poquito más, Suburdialde, y en la Rabasterra se puso la notificación de Metro de que iban a hacer labores de mantenimiento en todos los portales para que los vecinos estuvieran enterados que efectivamente son labores que hay que hacer de noche. Así como hay otras obras que sí, pues a base de pelearlas hemos conseguido que en lugar de hacerlas de noche las hagan de día, pues hay otras que aparentemente no se puede hacer. Entonces... Hombre, ha habido un momento que una labor que han estado haciendo por la noche, la misma que han estado haciendo de madrugada, la misma, lo han hecho de día, por la mañana. O sea, te quiero decir... De 7:30 a 8:30 porque tuvieron una avería y no lo pudieron terminar y tuvieron que terminarla a las 7:30 de la mañana.
Bueno, y eso, la obra va a continuar, o sea, quiere decir que tenéis un proyecto de la obra, ¿os habéis visto el proyecto de obra? El proyecto no? lo tiene Metro. Metro no traslada el proyecto, salvo que se lo pidas expresamente y nos lo enseñarán en la reunión que tengamos en agosto. Pero el Metro habitualmente lo que suele hacer es comunicar. Tal día, tal hora voy a hacer esto, punto. Eso son mano militar y como se suele decir. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Josu, nik azkenengo interbentzio bat egin nahiko nuke, Patria aurreratu da, baina, bueno, ontze botako dute oso labur. Ez da galdera bat ez eta erregu bat, da maiatzaren 28an nik egindako interbentzio baten zehaztapena, zuzenketa bat, beharrezkoa dela uste dut eta uste dugu. Gaia zan edo da mankomunitateko itzulpen zerbitzuaren bueltatzea Sopelako udalera. Guk babestu genuen bueltatze hori, da gobernuaren erabakia babestu genuen, eta gure argudioa arrazoltzeko zera esaten genuen, ez? Mankomunitateko itzulpen zerbitzuaren kalitatea ezala egokia, eskasa zala, eta itzulpenak berandu heltzen zirala plenoetara. Zehazki, aipatzen genuen joan den legegintzaldiko azkenengo plenoen itzulpena. Eta egia da, pleno horietan aktak ez ziren irakurtzen, izan ere, itzulpena esan heltzen. Arrazoia lankarga izan zen. Baina nik plenoan, eta hor dago nire akatzak, kalitatea aipatu nuen, ez? Eta zer esan nahi du horrek? Ematen du, zalantzetan jartzen dudala mankomunitateko itzulpen zerbitzuaren edo itzultzailearen zehazki profesionaltasuna. Eta hori, naiz eta nire hitzek hori erakutsi, hori esan EH Bilduren helburua edo asmoa, gure asmoa zen kritikatzea eta kritika hori beti jartzen ari gara eta jarriko dugu, gure ustez, mankomunitateko euskara atala ez dago ondo antolatua edo ez dauka behar besteko baliabiderik. Baina irakatsi izan zen hori, esatea kalitatea txarra zela eta horrek aditzera eman dezake langilearen profesionaltasuna jokoan dagoela, zalantzatan dagoela, eta hori esan gure asmoa eta akats horretatik, oker horretatik, barkamena eskatzen dut publikoki. Beti ere, esanez zein den EH Bilduren ikuspegia, eta da, mankomunitatearen euskara atalak baliabide askoz ere gehiago behar dituela azpikontratekin bukatzeko eta kalitatea hobetzeko. Únicamente hacer una rectificación o fijar un poco más concretamente nuestra postura en relación al pleno del 28 de mayo en el que el Ayuntamiento de Sopela municipalizaba el servicio de traducción. Desde H. Bildu yo mismo comenté que apoyábamos esa remunicipalización del servicio porque además veíamos que el servicio de traducción se había visto mejorado en esta legislatura. ¿Por qué? Porque en la anterior legislatura ese servicio de la mancomunidad no podía con la carga de trabajo. Bien, pero no solo dije eso, dije también que la calidad de la traducción no era la adecuada y eso puede transmitir la idea de que la profesionalidad del técnico de la mancomunidad, el traductor, pues no sea la adecuada. Y eso mismo queremos o quiero rectificar o aclarar y pedir perdón por ese malentendido. Y dicho esto, únicamente decir que nuestra postura en cuanto al departamento de euskera de la mancomunidad sigue siendo la misma. Ese departamento necesita más recursos y sobre todo más recursos propios o más trabajador propio y no tanto subcontratas con malas condiciones laborales. Bakarrik hori eta eskerrik asko momentu hauek. Muy bien, vale, pues sin más, disfrutar del verano, disfrutar de las vacaciones, damos por terminado este pleno del 30 de julio y nos vemos en septiembre. Aunque a partir del 10 de agosto yo ya me vuelvo a incorporar, con lo cual, si necesitáis cualquier cosa o cualquier tema, te mandaré un correo luego, Unai, a los portavoces os mandaré luego un correo que me ha llegado esta mañana y que no lo hemos hablado, sobre el convenio de Visesa de Loyola, ya con las correcciones hechas,
Hay una serie de matizaciones que se han hecho con respecto a los años de duración del convenio, que no serían ya los 15 años, sino que pone a perpetuidad. O bueno, no me acuerdo, no, sí, pero es para siempre y 3 días más, como se suele decir. O sea que en principio os lo mandaré, porque aunque ese convenio no se va a poder llevar en septiembre, porque hay que hacer una modificación presupuestaria y un compromiso de gasto para las parcelas y para el local, habrá que llevarlo al de noviembre, porque al de octubre tampoco nos dará tiempo, porque no estará en vigor el de la modificación de septiembre. Pero bueno, que lo tengáis, que lo vayáis valorando, y si hay alguna aportación que hacer, aunque creo que ya están todas recogidas, que lo tengamos ahí y seamos todos conocedores. Con el convenio de ASU se está trabajando ya, hay un primer borrador que se nos entregó y que le hemos hecho unas matizaciones, y en cuanto tengamos esas matizaciones, lógicamente, haremos lo mismo, os lo reenviaremos a todos, y ese, si podemos, como ahí no hay ningún tema de disposición económica ni nada, simplemente es conveniar la construcción de las viviendas y equilibrar la deuda existente por parte del Gobierno, pues ese igual tenemos suerte y lo podemos llevar a septiembre. Estamos trabajando para que eso sea así. Pero bueno, en cuanto lo tengamos, os lo trasladaremos vía correo electrónico para que lo podáis ir valorando. ¿De acuerdo? Pues sin más, damos por terminado el pleno. Nos vemos a partir del 10 de agosto, los que estemos y los demás, cuando terminen las vacaciones. Agur. Bueno.